Buenas noches con todos. Es un honor para mí poder compartir este tema en presencia de grandes subbiólogos, ¿no? Reconocidos. Entonces, el tema de hoy que voy a abordar es tratamiento de escleritis. De forma introductoria, vamos a hablar en cuanto a su etiología, clasificación, para poder también así entender el abordaje del tratamiento. Considerar que es importante tratarla porque es una enfermedad inflamatoria que puede comprometer, arriesgar y llevar incluso a las cegueras de no identificarla y tratarla a tiempo. Entonces, se trata de una enfermedad inflamatoria muy dolorosa, crónica y destructiva, cuya etiología puede ser infecciosa o autoinmune, y en algunas literaturas hay un porcentaje que no se logra encontrar la causa, entonces siendo 10% idiopática. A pesar que es rara, hay que considerarla que puede ser la primera manifestación de una enfermedad subyacente. La incidencia varía, refieren de acuerdo a la raza, ubicación, género. En este caso del mundo occidental la reportan con una tasa de incidencia de 4 por 100.000 personas al año. Generalmente es más frecuente en mujeres con una relación de 2 a 1 y en cuanto a la edad, generalmente afecta a pacientes entre los 40 y 60 años de edad. En cuanto a su etiología, predominantemente es la autoinmune en casos que llevan hasta el 50%, y en cuanto a la etiología infecciosa, de 5 a 10%. El resto se consideraría idiopática, pero hay que considerar que podríamos estar frente a una enfermedad subyacente. Ahora, brevemente en cuanto a la patogénesis, para que de esta forma también entendamos el tratamiento. Un estímulo no conocido actualmente refiere que estimularía la producción de citocinas inflamatorias, proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral y diversas interleuquinas. ¿Qué es lo que hace esta? Pues, digamos, estimula a células inmunológicas, permitiendo que éstas produzcan metaloproteinasas. Ahora, en el aumento y al lograr un desbalance entre esta con sus inhibidores, es lo que llevaría finalmente al daño del colágeno, tanto ocular como también en lo que se explica en el daño de la policondritis y daño en la artritis reumatoide. Entonces, digamos que ese es el mecanismo que explicaría el daño al colágeno. Ahora, no obstante, también, como este artículo lo refiere, eh, hay una relación, ha establecido que hay una relación causal entre los niveles bajos de vitamina D y el riesgo de desarrollar uveitis y escleritis posteriormente, ¿no? Ahora, en cuanto a la etiología, hay que considerar que hay una etiología no infecciosa e infecciosa. En el caso de la no infecciosa, hay que considerar que está representada por enfermedades autoinmunes, sea enfermedades de tejido conectivo o sea enfermedades relacionadas, vasculíticas relacionadas a los ANCA. Dentro de ella, en la enfermedad de tejido conectivo, la más representativa es la artritis reumatoide. Luego le sigue el lupus, policondritis recidivante y también posteriormente espondiloartropatías seronegativas. ¿Cuál es lo importante de saber esto? Pues el pronóstico y con ello el tratamiento. Se menciona que cuando la paciente tenga de base esta enfermedad, generalmente entre la artritis y policondritis, el cuadro es entre leve moderado y hay una respuesta, digamos, adecuada al tratamiento en la mayoría de los casos. En cambio, si estamos frente a una enfermedad vasculítica como la más representativa y más frecuente de este grupo, que es la granulomatosis con poliangeitis, la llamada enfermedad de Wegener anteriormente, pues su pronóstico es malo, digamos, porque generalmente los casos de escleritis que presenta son las necrotizantes. Entonces su manejo es, digamos, un reto.
Posteriormente al autoinmune, también la literatura menciona que puede haber escleritis inducidas por fármacos. Acá hay una relación. Dentro de ellas, por ejemplo, dentro de los biológicos, el etanercept, que está asociado, ya ha sido demostrado en la literatura a casos de uveitis. Ahora, también hay un grupo de esta escleritis que es inducida, la escleritis necrotizante inducida quirúrgicamente. ¿No? ¿Cómo se explicaría que se desarrolle esta? Pues lo que se plantea es que hay una disrupción vascular, con lo que lleva a una isquemia local y posteriormente a una necrosis. Entonces, lo que hay actualmente muchas perdón, disculpen, logran ver, aquí estamos. Se logra ver la pantalla, disculpen porque se movió algo. Sí, Emilio, sí. Ya, claro. Perfecto. Entonces, en cuanto a los tratamientos quirúrgicos, hay una serie de cirugías que están reconocidas en el que podría desencadenar un cuadro de escleritis. Dentro de ellas, el terigio y la técnica de Faco llamada mini-NUC. Esta hasta el 90% de los casos. No obstante, también está descrito en casos de cerclaje escleral, trabeculectomías, colocación de válvulas, cirugías de estrabismo. Ahora, ¿qué hay en cuanto a la etiología infecciosa? Si bien es cierto, es la menos frecuente, hay que considerar que dentro de ellas, la Pseudomonas aeruginosa es la bacteriana más frecuente. ¿Cuál es lo importante de esto? De que generalmente la escleritis difusa y necrotizante es, digamos, la forma de presentación, escasamente nodular. Y en cuanto a las virales, pues la más frecuente es la herpes, la desencadenada por la herpes zóster. En este caso, la presentación clínica, que después vamos a hablar, generalmente describe una escleritis nodular recurrente. No obstante, puede también haber casos de escleritis necrotizante, pero estas se reconocen porque son muy resistentes al tratamiento. Y en el caso que estuviéramos frente a un paciente con sífilis, la más frecuente es la escleritis difusa y esta generalmente se presenta en la etapa secundaria. No obstante, si estuviéramos frente a una escleritis necrotizante, estaríamos frente a una etapa terciaria. Entonces, hay varias formas de cómo se ha tratado de estratificar la clasificación de esta. Una de ellas, la última publicada en el 2011, pues describe, después de instilar una gota de fenilefrina al 10%, pues el grado de hiperemia que hay, yendo de 0 a 4, siendo 3 severa y 4 cuando estamos ya frente a necrosis, áreas de necrosis. Pero, no obstante, la que sigue vigente y la primera de ellas es la publicada por Watson y colaboradores en el año 76, en el que él describe la clasificación de acuerdo al lugar anatómico, ¿no? La ubicación anatómica. Entonces, menciona una clasificación en anterior y posterior, siendo su punto de reparo anatómico la inserción de los músculos rectos. Posterior a ella sería posterior, perdón, valga la redundancia, y anterior, pues delante de esta. Ahora, dentro del anterior, podemos tener escleritis difusa, nodular, necrotizante con signos de inflamación y no necrotizante, que es la llamada escleromalacia perforans. En cuanto a la posterior, la escleritis difusa y la escleritis nodular. Considerar esto porque está asociada generalmente, como hemos dicho, a cuadros de enfermedades sistémicas, siendo a medida, digamos, el compromiso mayor la asociación a enfermedad sistémica. Por ejemplo, entre 13 a 45% en los casos de escleritis difusa, llegando hasta el 90% en el caso de escleritis necrotizantes.
Ahora, importante reconocer la clínica porque de esta forma vamos a saber reconocerla, diagnosticarla y con ello tratarla. Entonces, en cuanto a la escleritis anterior, generalmente se va a tratar de un dolor que va de intensidad leve a moderado, la inflamación va a ser moderada y podemos encontrar signos asociados, es decir, uveitis o una queratitis ulcerativa periférica. En el caso de que se tratase de una escleritis posterior, generalmente el dolor es más intenso, va de moderado a severo, comprometiendo significativamente la visión, un dolor que empeora por la tarde-noche. Entonces, ¿cómo diagnosticamos la escleritis? Pues, como hemos mencionado, como está asociada, puede estar asociada a una enfermedad sistémica, sea autoinmune, infecciosa o antecedente quirúrgico, es importante la historia clínica, abordar y profundizar la anamnesis, seguido de exámenes laboratorios que empezamos con los basales, es decir, hemograma, orina completa, glucosa, urea, creatinina, reactantes de fase aguda, un perfil hepático. Con esto podríamos, digamos, poder distinguir o encontrar una infección subclínica. Pero si ya estamos frente o estamos sospechando de una asociación a una enfermedad sistémica, pues también nos ayudamos a los laboratorios de una forma más específica. Es decir, por ejemplo, si estamos sospechando o es una paciente con signos de una artritis reumatoide, pues a los exámenes basales le podemos pedir un factor reumatoideo o un anticuerpo anti-citrulinados. Si estamos frente a una granulomatosis y polangiitis, lo que generalmente dosamos en sangre es ANCA-C y ANCA-P. Si es una paciente con sospecha de lupus, pues al examen basal le pedimos ANA y anti-DNA. En el caso de que sea pacientes con una clínica de espondiloartropatía seronegativa, pues le dosamos HLA-B27. Y en el caso que sospechemos de que sea etiología infecciosa, en el caso de tuberculosis, podríamos pedir prueba de cuantiferón asociada a una radiografía de tórax. En el caso de una sífilis, BDRL con FTA. Pero no obstante, también hay que considerar que va a ser un manejo también multidisciplinario, por ende, hay que considerarles interconsultas a reumatología. También se describe dermato, neumo, ¿no? Entonces, el tema de hoy para abordar ya específicamente hablaremos sobre el tratamiento. Para reconocerla tenemos que saber entonces el tipo, qué clase es, qué clasificación, frente a cuál estamos y con ello también la severidad. Entonces, en este caso, hemos reconocido que el desencadenante de todo esto es el aumento desmesurado de la producción de las metaloproteinasas. Entonces, hay diversos mecanismos por los cuales podemos inhibir su producción, sea que inhibamos las citoquinas proinflamatorias. Aquí está, por ejemplo, los biológicos, ¿no? Que inhiben el factor de necrosis tumoral y los que actualmente, los nuevos biológicos como el tocilizumab. También hay formas de otros biológicos como inhibir la célula inmunológica, aquí representativa de rituximab, o también los medicamentos que son los modificadores de enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos actualmente varias formas de cómo inhibir esta respuesta. Entonces, contamos con un tratamiento local y un tratamiento sistémico, sea vía oral, sea intramuscular, endovenoso. A pesar que la literatura menciona el AINE como, digamos, podríamos indicar al AINE en un paciente con escleritis anterior, no necrotizante, también se sabe que su efecto es muy limitado. Por ende, el primer tratamiento a considerar es el corticoide. En este caso, ¿cuándo podríamos iniciarla? Si bien es cierto, hay casos, pocos casos, que la escleritis puede ser autolimitada, como en los casos de lupus.
En el caso de que estemos a una refractaria necrotizante o una escleritis posterior, pues ya podemos optar por indicar prednisona a 1 miligramo por kilo. La literatura menciona entre 60 a 80 miligramos por día y luego reducirlo. No obstante, algunos manejan como punto, como máximo tope de 60. Ahora, si estamos frente a una paciente con riesgo de perforación corneal o manifestación sistémica, pues podemos indicar hospitalización para pasar este corticoide endovenoso, en este caso la metilprednisolona, 1 gramo por día durante 3 días. Ahora, hay que recordar que hay un pequeño porcentaje, o bueno, un porcentaje de hasta 26% de que no va a haber una respuesta al corticoide. Entonces, en este caso, escalamos al siguiente eslabón de tratamiento y estamos hablando tanto de los antimetabolitos, alquilantes o incluso terapia biológica. ¿No? En este caso, nuestra siguiente opción es los antimetabolitos, metrotexate, micofenolato y azatioprina. La literatura lo refiere en este orden, ¿no? Primero sería metrotexate, segundo micofenolato y finalmente azatioprina. ¿Cuándo considerar esto? Pues cuando vemos que no ha habido respuesta para corticoides o está asociado a una enfermedad sistémica. Lo bueno de esto es que hasta el 80% de los casos puede lograrse una buena respuesta. Ahora, hay que considerar que hay casos de escleritis necrotizantes graves, como es muy ya conocido los pacientes con granulomatosis con polangiitis. En el caso de ellos, lo que refiere la literatura es que podríamos iniciar tratamiento con ciclofosfamida posteriormente o a la mano de rituximab. Ahora, ¿qué hay en cuanto a la terapia biológica? Si bien es cierto, los factor de necrosis tumoral como es el infliximab, adalimumab y anti-CD20 como es el rituximab, actualmente la terapia biológica es la más estudiada. Estas están reconocidas y ya estudiadas. No obstante, hay que considerar que muchos, por tema de presupuesto, la facilidad de aplicación, pues optamos primero con el tratamiento bioral, digamos, o en este caso por corticoides inmunomoduladores, ¿no? Pero hay que considerarla esta cuando ya estamos frente a enfermedades sistémicas que no ha habido una buena respuesta a corticoides sistémicos y tampoco a inmunomoduladores. Ahora, hay que considerar también que hubo como un punto de inflexión en cuanto al tratamiento. Esto en el 2010, cuando estudiaron enfermedades sistémicas vasculíticas, es decir, granulomatosis con poliangiitis microscópicas. Esta lo que, digamos, hizo un estudio a través del ensayo RAIS, perdón, lo que concluyó es que rituximab no era inferior en cuanto a respuesta comparando a la ciclofosfamida. Esto en cuanto a la inducción de la remisión. Entonces, hoy por hoy se ha demostrado que rituximab es superior en cuanto a eficacia y sobre todo seguridad en cuanto a la ciclofosfamida. Es por eso que ahora la ciclofosfamida está como que relegada a los casos de escleritis necrotizantes graves, ¿no? Entonces, ¿por qué era importante reconocer a rituximab también dentro del escalón de tratamiento? Porque hoy por hoy se ha visto su efecto de la terapia anti-CD20 en cuanto al tratamiento o el papel que desarrolla la célula B y el sistema inmunológico adaptativo. ¿Y esto por qué? Porque hoy ahora se ha descrito y se ha reconocido que la enfermedad relacionada con IgG también es causa de escleritis. Entonces, ¿qué hay en cuanto los nuevos biológicos? Recordando el mecanismo de cómo actúan las interleuquinas,
pues se ha desarrollado una serie de biológicos para inhibirla, ¿no? En este caso, el tocilizumab, el anti-interleuquina 6, en ananquirra, el anti-interleuquina 1 R, y actualmente lo que está ya estudiado los anti-JAK como el tofacitinib. En este caso, hay un estudio, es un estudio retrospectivo en el cual 9 de los 10 pacientes que recibieron este tratamiento, que es vía oral, se logró una buena respuesta, considerándose el tofacitinib como una terapia segura y para el tratamiento futuro de escleritis, ¿no? ¿Qué hay en cuanto al tratamiento local de la escleritis? Contamos con la triamcinolona y la prednisolona. ¿En qué caso usar la triamcinolona, cuya dosificación es 2 miligramos subcutánea? Lo bueno de esto es que tiene un efecto prolongado. Se describe de 3 a 6 meses, pero no podemos instaurarla en todos los casos, solamente en aquellas escleritis anteriores, no necrotizantes y algunos con contraindicación a terapia sistémica. Ahora, ¿podríamos usar o no la prednisolona? Pues sí, siempre y cuando la escleritis esté, digamos, asociada a uveitis. Es decir, que el tratamiento local es una terapia coadyuvante. Entonces, en resumen, en cuanto al tratamiento de autoinmunes, si estamos frente a una escleritis anterior no necrotizante, podemos usar, si está asociada al cuadro de uveitis, pues la prednisolona o también usar la triamcinolona. En el caso de que estemos frente a escleritis posterior o necrotizante, pues además, o refractarios, podríamos iniciar nuestro tratamiento con prednisona vía oral, metilprednisolona, luego escalamos a inmunomoduladores y biológicos. ¿Qué hay en cuanto al tratamiento de la escleritis de etiología infecciosa? Generalmente la bacteriana era la más frecuente, es la más frecuente. Entonces, cuando sospechamos de esta, ¿cuándo se ha descrito? ¿Cuándo sospechamos de una etiología infecciosa? Pues puede ser posquirúrgica o también de acuerdo a la clínica, pacientes con antecedentes o signos de tuberculosis o sífilis. Entonces, ¿qué es lo que describen? Por ejemplo, si estamos frente a una etiología microbiana, pues iniciar con gotas fortificadas que cubran tanto gram como negativos a la espera, ¿no? Porque con esta, si estamos pensando en una etiología infecciosa, pues debemos de tomar muestra. Entonces, nos sugieren iniciar gotas hasta el resultado del cultivo o del estudio de gram. También podríamos usar hasta entonces un ciprofloxacino tanto oral como tópico que cubre la pseudomonas aeruginosa, considerando que es la más frecuente, además de gram positivos. En el caso de sospechemos o estemos frente a una escleritis por tuberculosis, hay que reconocer que puede ser por dos mecanismos. Puede ser invasión directa o puede ser desarrollada de forma, por una reacción inmunomediada. En el caso que fuera por invasión directa, pues el tratamiento con esquema 1 sugieren de 6 a 12 meses. Y en el caso de que sea reacción inmunomediada, que no obstante igual menciona la literatura que hay una enfermedad subclínica, pues agregarle al esquema 1 corticoides tópicos y con reducción gradual, y esto por más de 6 meses, porque hay que considerar que la penetración es poca, es limitada. Entonces, el siguiente concepto a tener en cuenta es que ¿qué hay en cuanto al tratamiento quirúrgico? Pues si estamos frente a una etiología infecciosa, describe que si tenemos abscesos, podríamos entrar para debridarlos. En el caso de que estemos en una etiología autoinmune, generalmente es cuando hay una inminente o ya el ojo está perforado y podemos cubrirla con membrana amniótica, parche escleral, fascia lata autóloga. Es decir, que si un ojo, por ejemplo, estamos frente a una escleromalacia perforans, pues solamente observarla. Bien.
Entonces, voy a terminar la exposición presentándole algunos casos clínicos, como por ejemplo, esta paciente de 37 años sin antecedente médico, laboratorio negativo, que se inició con prednisona de 50 y hubo una buena respuesta. Prednisona de 50, hubo buena respuesta en reducción. Vemos la foto control. El siguiente caso se trata de una mujer de 61 años con diagnóstico de artritis reumatoide que estuvo en tratamiento con metrotexate antes de la pandemia, pero lo abandonó. Tiempo después debuta con ojo rojo, que progresó con áreas de necrosis, se sumó glaucoma, miopía, pero al iniciar, retomar prednisona, metrotexate, 20 miligramos a la semana, se logró controlar la enfermedad, la actividad de la escleritis, viendo acá su control. El siguiente paciente se trata de una paciente mujer de 67 años que no tenía tampoco ningún antecedente. A esto me refiero a que exámenes laboratorios negativos, interconsulta reumato que no, digamos, determinó ningún compromiso, que no había algún compromiso reumatológico y que hubo, bueno, el metrotexate, se inició metrotexate y la respuesta, digamos, ha sido lenta, favorable, ¿no? Por ejemplo, acá vemos media congestión, menos hiperemia conjuntival, ¿no? Y en este caso, esto es un caso muy importante, muy, digamos, eh, con mucho reto, si queremos llamarlo así, porque es un paciente varón de 49 años con diagnóstico de granulomatosis con polangiitis que debutó primero con ojo rojo y después fue diagnosticado de la enfermedad reumatológica que, si bien es cierto, el reumatólogo le indicó iniciar ciclofosfamida para posterior tratamiento con rituximab, el paciente no aceptó la hospitalización y bueno, no podríamos tampoco no dejarle nada. Entonces, lo que se hizo es darle tratamiento con metrotexate, que no hubo buena respuesta. Posteriormente a satioprina, tampoco hubo buena respuesta. Lamentablemente, el ojito se perforó, hubo una perforación escleral temporal en el cual el paciente se asustó, aceptó la ciclofosfamida, ha habido, digamos, una respuesta parcial y posteriormente reumatología ya indicó rituximab, ¿no? Junto con oftalmo. Entonces estamos viendo su evolución actual. Y finalmente, este caso clínico en una paciente que fue referida por una tumoración a nivel de órbita y también a nivel conjuntival, en el que se le realiza una biopsia y concluye el patólogo descartar escleritis asociada a enfermedad por IgG4. Es una paciente de 54 años con diagnóstico de artritis reumatoide que se le inició metrotexate y actualmente ha habido una, digamos, una respuesta favorable, ¿no? Bien, entonces eso sería todo por hoy. Quedo atenta a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. No, muchas gracias. ¿Me escuchas, Marila? Sí, sí, doctora. Bueno, Yurka, muchas gracias por tu charla, está muy didáctica. Te voy, estoy viendo en la caja de las preguntas y aquí una doctora pues comenta, pensando en un paciente que debuta con escleritis no infecciosa, ¿qué estudio complementario solicitarías de todos los que has nombrado? Bueno, considerando que la parte de antecedentes, anamnesis es muy importante, ver la edad, hombre o mujer, algún síntoma sistémico asociado, cómo es la escleritis. Hay que considerar que las escleritis anteriores generalmente podremos sospechar de artritis, de lupus, pero ya la necrotizante generalmente se asocia a granulomatosis con polangiitis. Entonces, en este caso, ¿qué pediríamos? Pues además del examen laboratorio normal, pues estos estudios específicos. Uy, ¿se me escuchó? Sí, sí, yo creo que sí. Antes,
¿Tienen alguna opinión los colegas? A mí no me quedó claro, estuve distraído, Milu, acerca del tratamiento, ¿mencionaste esquema uno o esquema 3 de tuberculosis extrapulmonar? Porque que yo sepa, el tratamiento de tuberculosis es de 10 meses hasta un año, lo consideran, ¿no? Bueno, sí, sí, doctor, pero en este caso se mencionó que eran pacientes con tratamiento pulmonar, perdón, con pulmonar asociado a escleritis, cuyo tratamiento iba de 6 a 12 meses. Yo diría 12 meses, ¿no? Si es no sé qué opina Mm, Zuli, o Carlos, o sí, Enzo, ¿no? bueno, es que nosotros vemos, bueno, tanto en la práctica privada como en el instituto, en este momento, pues las TB son directamente como causa etiológica a la tuberculosis. Entonces, el diagnóstico planteado es tuberculosis ocular en su variedad de escleritis y por lo tanto el tratamiento es para tuberculosis extrapulmonar y por lo general intentamos que se complete el año de tratamiento. Ahora, hablaste también de una tuberculosis con un origen autoinmune o inmunológico, una reacción inmunológica a la enfermedad, pero en sí, extraer una muestra del tejido escleral, pasarla por una biopsia, un cultivo o un gene expert, no necesariamente nos genera el resultado que queremos esperar para encontrar a una causa específica. Por lo tanto, te podría decir que ambos terminan con el mismo tratamiento, llegan al año de evolución y con los sintomáticos o los tópicos para controlar la inflamación, al grado que llegue la inflamación, ¿no? Porque viene con todas las cremas, hay veces viene con glaucoma, viene con cataratas, viene con perforaciones o viene con algunas molestias más, pues que continúan siendo ya no de un médico, ya no del ubiólogo, sino del glaucomatólogo, del cirujano de retina, inclusive en algunas ocasiones. En Chile tenemos muy poca tuberculosis. He recibido algunas escleritis que tienen en el estudio de quién deriva un PPD positivo o un cuantiferón positivo, pero en ninguno de los casos que he visto el bacilo ha estado en la pared escleral. No lo he visto nunca. Y alguna vez escuché a Deborah Goldstein decir que ella había enfrentado solo dos casos en su vida y los dos casos habían terminado en tisis porque la tuberculosis en la esclera no respondía al tratamiento sistémico, que al parecer la penetración, y eso me hace mucho sentido, que la penetración de los antifímicos es Mm, escasa porque la esclera es poco vascularizada. Y ella se juró delante nuestro que si le llegaba un tercer caso, el abordaje quirúrgico y probablemente la inyección de antibióticos subconjuntivales iba a ser su manera de intentar no perder tres ojos al hilo. Y me pareció muy razonable y ese es el pánico que tengo yo, de encontrar alguna vez una escleritis donde efectivamente haya tuberculosis en la pared, pero creo que no voy a vivir tantos años como para verlo. Nosotros tuvimos un eh, paciente era un paciente con VIH que hizo un DR y posteriormente hizo un desprendimiento no, una escleritis nodular. En este caso sí nos ligó la biopsia Zuli, nos salió una TB, multidrogo resistente, ¿no? Pero tal cual dice Enzo, el ojo se fue a la tisis, ¿no? mm, Sí, eso es muy agresivo en la pared, es verdad. muy Otras bien, historias de terror, tengo, ajá. ya que se acerca Halloween. A veces, igual que las uveitis, hay que pensar en los síndromes enmascarados. Y la primera vez que me pasó, no lo supe ver. Alguien más viejo me lo advirtió. Ocasionalmente un carcinoma escamoso de conjuntiva en sus formas nódulo ulcerativas son muy poco nodulares y son igualitos a las escleritis necrotizantes y no responden al tratamiento. Se desinflaman un poco al principio y el material que uno cree que es la esclera necrótica resulta que es la necrosis del mismo carcinoma que es invasor y esos ojos tienen alto riesgo de terminar exenterados. Y uno les echa una palita más de tierra a este mal pronóstico porque los inmunosuprime. Y no es bueno inmunosuprimir un carcinoma escamoso que estos son agresivos, entran a órbita con cierta facilidad. Así que
Es poco probable que vayan a ver alguno en la vida, pero piensen lo que existe, porque si les toca, eh, lo más importante es el manejo quirúrgico y a nadie le gusta entrar a una escleritis necrotizante en caliente a sacar muestras en quirófano, pero a veces hay que hacerlo. Sí, yo tuve un caso de enmascaramiento también, pero era un linfoma tipo MALT y fue tratado también con corticoides, mejoran. El tema es que mejoran, los linfomas mejoran con corticoides y este paciente estuvo tratando bastante tiempo, pero igual era un curso tórpido y al final hicimos una biopsia y ahí salió el diagnóstico, ¿no? Entonces sí, son raros, ¿no? Los enmascaramientos en escleritis, pero hay que pensarlos en algunos casos, ¿no? Yo quería también comentar algo o recalcar algo que dijo este, la doctora Mávila sobre las escleritis inducidas por drogas, ¿no? En especial inducidas por bifosfonatos o el clásico alendronato, ¿no? Todo el alendronato y bandronato, que son de uso muy común en personas, en mujeres mayores, ¿no? Que son justo las que tienen artritis, a veces toman corticoides, etcétera, pero es frecuente que usen estos bifosfonatos que están claramente asociados a escleritis, ¿no? Entonces, eh, y nosotros posiblemente en estos pacientes, al menos al inicio, usemos corticoides vía oral, como ya dijo la doctora, no responden generalmente a AINES orales y hay que darles corticoides orales y eso va a predisponer o a empeorar la osteoporosis que tiene ya el paciente y posiblemente le receten, ¿no? Si es que ya no lo está usando, un bifosfonato, pero hay que evitar eso. Cuando hay que estar alerta, si el paciente está tomando alendronato, andronato o cualquier de estos bifosfonatos, hay que decirle al reumatólogo que lo cambie, ¿no? Hay tratamientos alternativos con anticuerpos monoclonales, el Prolia y otros de ese tipo que se pueden usar para no agregar un factor más de inflamación a la esclera, ¿no? Y y otro tema también sobre la escleritis necrotizante postquirúrgica, ¿no? Yo he visto varios casos de escleritis infecciosas por pseudomonas, ¿no? Todas en pacientes que muchos años atrás, se les hizo cirugía de pterigion con betaterapia o incluso, bueno, casos recientes también con mitomicina y esclera libre y mitomicina. Entonces, estos pacientes hacen en el área de intervención, esa área queda desvitalizada porque la mitomicina o la betaterapia producen ahí una muerte del tejido. Y esto al final hace como unas escaras calcificadas. Ustedes deben haber visto Las placas. las placas Sí, calcificadas Ujú. claro. Sí. que se colonizan con pseudomonas. Es la bacteria más común que coloniza estas áreas y a veces terminan infiltrándose en la esclera y produciendo unas escleritis necrotizantes terribles, ¿no? Entonces, cuando venga una de esas escleritis muy severas y tengan esta plaquita calcificada ahí en la parte nasal, generalmente, que es donde han sacado el pterigión, lo primero que debe empezar es una escleritis necrotizante infecciosa por pseudomonas, ¿no? Eh, este, a veces uno le da corticoides a estos pacientes y empeoran, evidentemente empeoran, ¿no? El tratamiento es debilitamiento quirúrgico de arranque, ¿no? No es sistémico, es debilitamiento quirúrgico, es la única manera que van a sacar adelante estos ojos. Bueno, eso es lo que quería comentar. Bueno, damos paso al caso clínico. Lo va a brindar. Ya puedes presentar tu caso, Daigoro. El doctor Daigoro Atoche es médico residente del segundo año del Hospital de Policía. Está rotando en este momento conmigo por el Instituto Nacional de Oftalmología. Y justo estamos compartiendo un caso propio de mi consulta médica. Y bueno,
Dale, Daigoro, comienza a exponernos su caso. Buenas noches, doctora. ¿Se ve en la pantalla? Sí, dale. Ya, buenas noches. A propósito de la exposición, justamente nódulos en la esclera, también hay otras patologías pues, que pueden presentar estas formaciones nodulares. Este es un caso clínico de una mujer de 41 años de edad. Acude a consulta al servicio de UVIA por presentar enrojecimiento del ojo derecho por más de 3 meses. Dentro de los antecedentes, tenemos que es originaria de Venezuela, niega toxicomanía, dislipidemia, mediante antecedentes patológicos, presenta dislipidemia en antecedentes quirúrgicos, fue operada de estrabismo a los 7 años y usa lentes correctores de la misma edad. Antecedentes familiares, madre hipertensa, abuela materna diabética, abuela paterna con cáncer hepático y en antecedentes quirúrgicos, pues la cirugía en mención. En el examen oftalmológico podemos encontrar una agudeza visual que presenta sin corrección 20/100 en ambos ojos y con agujero estenopeico mejora 20/25 en ambos ojos. Presión intraocular en el ojo derecho llega hasta 11 y ojo izquierdo hasta 13. Movimientos oculares conservados en ambos ojos. ¿Está en modo presentación? Sí, Sí, este modo de presentación, pero creo que la conexión está un poquito difícil. Creo. Sí. Un segundito. Voy a volver a compartir, ¿eh? Ya. Bueno, continuando, en la biomicroscopía observamos esta foto clínica, ya se ve hiperemia a 360 grados, ¿no? En acercamiento se puede observar esta hiperemia que es difusa, predominio anterior, periférica, aparentemente con un engrosamiento a nivel temporal y a nivel nasal. Asimismo, en esta foto podemos ver que la cámara anterior está sin alteraciones, córnea clara, cámara anterior formada. Igual en esta imagen podemos observar lo mismo. Ya al examinar la esclera, a la hora de hacer el paciente que mire hacia abajo, podemos ver la esclera superior, vemos una inyección conjuntival difusa con estos vasos tortuosos. En la esclera inferior también vemos inyección conjuntival de manera difusa. En la región nasal del ojo derecho presenta un nódulo epiescleral. Si hacemos con la lámpara de hendidura una sección óptica, podemos ver cómo este haz de luz se torna de una forma irregular, ¿no? Donde estoy señalando. En cambio, en la contraparte, en el lado temporal, vemos este haz de luz de manera regular. Ya en esta imagen, un poco más acercado, podemos delimitar toda esta formación nodular que hay. A la tinción con fluoresceína podemos observar una sequedad ocular a predominio mucosa conjuntival. Asimismo, vemos esta fluoresceína difusa en esta área del nódulo. En cambio, en el otro lado del ojo vemos que esta tinción es más regular.
El ojo izquierdo podemos observar que no presenta mayor alteración. Al examen del segmento posterior vemos que no hay mayor alteraciones en ambos ojos. Se planteó tomar exámenes de laboratorio, ¿no? Hemograma, examen de orina, descarta que no tenga tuberculosis, se hizo una biopsia conjuntival y de momento se dejó tratamiento con AINES orales, AINES tópicos y lágrimas artificiales. En el resultado del examen de radiografía de tórax estaba normal. En los resultados del hemograma estaba sin alteraciones. En examen completo de orina no patológico. No había reactantes fase aguda alterados, no tenía tuberculosis, ni había tenido contacto con TB, ¿no? No tenía tuberculosis ni tampoco sífilis, ¿no? En otros marcadores se vieron que el calcio estaba normal. Se hizo una imagen, ¿no? Un OCT bisante. Podemos observar en el lado izquierdo, es el lado, pertenece al lado superior, el lado derecho al lado inferior. Podemos ver esta área sobrelevada que pertenece al granuloma. Asimismo, si lo acercamos, podemos ver esta área nasal, la presencia de una masa nodular sólida con presencia de microquistes, ¿no? Un área vascularizada. Esto fue previo a la biopsia. Podemos ver acá también la cámara anterior formada, los ángulos conservados, el iris también conservado. En el VM podemos medir esta lesión granular. Tiene un largo de 5.33 milímetros y un alto de 0,5 milímetros. En los diagnósticos probables tenemos que rescatar qué patologías pueden asemejarse a lo presentado, ¿no? Y acá tenemos la tuberculosis ocular, que es bien variada, puede presentar de distintas formas a nivel del ojo, la conjuntivitis flictanular, la escleritis anterior nodular y la sarcoidosis más alejada, ¿no? Otras patologías, también tenemos quiste conjuntival, el síndrome de Chore-Strauss y la granulomatosis con polangeitis, la llamada enfermedad de Went. En la biopsia tuvimos el resultado y se observó que era un granuloma no caseificante en esta conjuntiva, con infiltrado celular a predominio de linfocitos, ¿no? Y también se puede ver unas células polimorfonucleares. Se llegó al diagnóstico que era una sarcoidosis conjuntival. En la sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria multisistémica, en lo cual se va a presentar justamente estos granulomas no caseificantes, en la cual se va a ver un predominio de células linfocíticos, se va a ver también células multinucleadas. En la sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria sistémica de una etiología desconocida, caracterizada por una formación de granulomas que afecta más comúnmente a la piel, al pulmón, a los ganglios linfáticos, raramente al ojo, pero cuando afecta al ojo, mayormente ataca a la región anterior, ¿no? Haciendo una uveitis anterior. También puede generar algunas lesiones conjuntivales, como el caso que se ha mencionado, y también puede atacar al segmento posterior, formando vitreitis, coloretinitis. Mayormente estos pacientes es secundario esta afectación, ¿no? Suelen tener sarcoidosis sistémica y posteriormente suele invadir esto el ojo, pero en este caso que se está presentando es de una presentación primaria. El 90% de los pacientes con sarcoidosis tienen una manifestación pulmonar y se puede ver en la placa como unos ganglios linfáticos engrosados, ¿no? Bien, la sarcoidosis es una etiología aún todavía desconocida. Es un evento que se desarrolla por factores todavía genéticos o ambientales o mixtos, en la cual el paciente se hace susceptible y esta susceptibilidad conlleva una respuesta inflamatoria exagerada a ciertas exposiciones ambientales,
con la activación inmune del cuerpo, ¿no? Esto va a activar a las células T y van a generar toda esta cascada inflamatoria. Para poder diagnosticar la sarcoidosis van a haber algunos criterios clínicos, criterios radiológicos, criterios de laboratorio, pero finalmente todos van a terminar siendo biopsia, que nos va a dar el diagnóstico definitivo. El manejo es conjunto, no solo con oftalmología, sino también entra con otras especialidades como reumatología. En el diagnóstico y el manejo de la sarcoidosis hay que ver si estos pacientes presentan síntomas o son asintomáticos, porque el flujo de manejo va a ser distinto. Si son sintomáticos, si son síntomas intensos o afecta órganos diana, el manejo será distinto a que si el paciente es asintomático y hay que preguntarnos si tiene un riesgo de disfunción de algún órgano. Si no tiene, se observa, pero si sí tiene, hay que manejarlo con corticoides, inmunosupresores o incluso dar una terapia biológica. En este algoritmo quiero resaltar, ¿no?, que el manejo en sí de la sarcoidosis se echa de la mano de la prednisona si es un tratamiento pulmonar a cierta dosis, pero si es extrapulmonar se considera extratorácico. Acá entra lo que es ocular, dermatológico, cardíaco, neurológico, y se deja normalmente la prednisona a dosis de 1 o 1.5 miligramos por kilo por día. Si es un cuadro muy severo, se puede iniciar con bolos de metilprednisolona. Si no hay una buena reacción, una buena respuesta, se puede echar mano de los inmunopresores, ¿no?, como el metotrexate, la aciatropina. Si la respuesta es buena, se continúa, pero si no, ya se puede usar un tratamiento biológico como el rituximab o inclisiran. Ese era el caso que se quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daío, por la exposición. ¿Tienen alguna pregunta los colegas que están acompañándonos en la charla, por favor, respecto al caso? Bueno, yo quería felicitar al doctor porque primera vez en 20 años que veo un caso de sarcoidosis en Perú, sarcoidosis ocular, ¿no? Este, no sé si ustedes han visto, al menos yo sé que en Chile, en Argentina hay, pero acá en Perú nunca había visto un caso de sarcoidosis. A lo mejor se nos ha pasado, no sé, pero muy interesante. Yo quería hacerle dos preguntas, doctor. ¿Qué los animó a hacer la biopsia, ¿no? Porque uno puede tratar estos casos sistémicamente, una escleritis idiopática. ¿Qué los impulsó a hacer la biopsia? Y sistémicamente, ¿había algún otro indicio de sarcoidosis? No sé, enzima convertidora. Yo te respondo, Carlos, porque este ¿Perdón? caso yo te respondo porque yo lo seguí con un poquito de paciencia. Es una Ajá. paciente de 3 meses y de repente más, porque los pacientes cuando se fijan de repente en algo que está pasando, no necesariamente es el tiempo que normalmente ya tiene el problema. Pero ya había pasado por varios colegas y tenía pues la persistencia del ojo rojo, ¿no? Y cuando ya pasas por 4 o 5 médicos y no obtienes un cambio, es cuando recién llegan al uviero. Y ahí, bueno, por nuestra realidad, se nos queda en el chip que una nodulación pues, puede ser patológica respecto a granulomas convencionalmente de tuberculosis, y es por eso que se decide la biopsia. Pero para eso ya se le habían hecho estudios, y como la paciente no procede de aquí, es extranjera, se le hace también algunos valores Ya. diferentes. Porque no sé si Ah, ustedes, ya, pues. Ahora, ahí está como que porque como normalmente aquí yo no le hago a todos los pacientes ni casérico ni lisosima, esa no es mi costumbre, Seguro pero era de Chile. cuando tengo un extranjero, pues sí lo hago. Entonces me salió igual negativo, o sea, en la sangre no había nada que me llegue a entender. Debe ser, lamentablemente ya tenemos eso en nuestra realidad, debe ser TB. Bueno,
se le hace la biopsia y era un granuloma, pero no caseificante. Y un granuloma no caseificante, pues coincide más para sarco que para una enfermedad como la tuberculosis. Y pues con retirar el granuloma, aparentemente solo quedó en observación, porque no tenía ni estigmas pulmonares ni renales, no había estigmas dermatológicos y lo único pues, que se está haciendo con la paciente es darle un seguimiento y antiinflamatorios muy localizados, muy regionales, ¿no? No hemos pasado al miligramo por kilogramo de peso, pero pues sí, a mí me está pasando, no sé si a ustedes con los pacientes que no son locales, encontrar unas patologías sorprendentes. Tengo una paciente con corioretinopatía serosa implacable y que tampoco es de aquí. Y la veo cada 3 o cada 4 meses y cuando se descompensa me llega la migraña, ¿no? Porque es bastante difícil de controlar. Pero bueno, es que tenemos imán, no sé si a ustedes les pasa que tenemos un imán para esos casos bien bonitos de uveitis. ¿Y de dónde era la paciente, Zuli? Es venezolana. Ya. ¿Es morena Ujú. o es de tez blanca? Bueno, blanca no, no es, podemos decir que es mestiza. Ya. Muy Eso Sí, interesante. quería opinar. eso, díganos. Sí, bueno, sí, la sarcoidosis es poco frecuente y los nodulillos subconjuntivales de la sarcoidosis se ven muy poquito, pero cuando los ves te llaman la atención, porque te queda rápidamente la idea de que no es una escleritis nodular, porque no ves los Ujú, vasos esclerales, son opacos. Entonces tú ves que en esa zona hay un poco de vascularización por encima, pero no ves la vascularización profunda. A veces te baja un poquito de susto de que no vaya a ser un linfoma, porque los bordecitos ujú, redondeados, si es lesión única y es rosado, tú dices, es linfoma. Entonces te baja una angustia, porque la primera vez que los ves, nunca antes los has visto. Entonces, perdona la redundancia, pero tú dices, cielo, ¿será esto lo que dicen los libros que es el granuloma subconjuntival de la sarcoidosis? Y entonces tú, con tu dedo desplazas un poquito el nódulo o con un cotonito si quieres hacerlo y te das cuenta que es móvil. Entonces dices, esto ya no es una escleritis nodular. Aquí hay un nódulo, pero es epiescleral o el conjunto. subconjuntival y no es adherente. Entonces ahí empiezas a sumar piezas. Yo el caso que vi fue en una mujer joven durante un síndrome de Leffler, que en la práctica la chica llegó algo febril, con artralgias y unas lesiones cutáneas en extremidades inferiores que semejaban un eritema nodoso. Y esa chica tenía un cuadro que parecía escleritis, pero en su peor ojo, fue bilateral, en su peor ojo había un par de nodulillos que biopsiamos y mostraba, todavía no tenía los granulomas, porque llevaba llevaba como 2 semanas de evolución. Entonces el dermatólogo llegó 2 semanas después a hacer la biopsia de piel y ahí salieron los granulomas. Mm, interesante. Gracias, Enzo. Muy bien, creo que se nos están quedando algunas preguntitas. Eh, ¿Dónde está? Acá hay una doctora que pregunta, a ver si conversamos con ella, en escleritis post-erigión y mitomicina, ¿cómo tratar? Mi Luz, ¿que estás por allí? Sí, aquí estoy, doctora. Sí. ¿Qué comentario nos das a esta pregunta? Bueno, en este caso, bueno, considerando que la base es una etiología autoinmune, ¿no? Empezaríamos con prednisona, ver la respuesta, pero generalmente estos casos asociados a inmunomoduladores, ¿no? Llegó un paciente al hospital post-PTG 6 años antes que cursó con ojo rojo, escleritis, lo trataron como infecciosa, pero no hubo buena respuesta, no evolucionó bien, empeoró la escleritis y se asoció a satioprina. Actualmente se ha visto una buena evolución y control de esta. Ujú. ¿Algún comentario de nuestros ponentes, de los moderadores? Generalmente Ujú. las escleritis postquirúrgicas que yo he visto, la mayoría son necrotizantes. A veces
o están dadas por la excesiva diatermia que a veces se hace en este caso. También, también he visto en las extracapsulares antiguas donde se hacía mucha diatermia para hacer la incisión. Y también a veces son escleritis necrotizantes así, producto de una isquemia en retina a veces ponemos las bandas o los explantes un poco apretados, ¿no? Entonces, el tratamiento de eso en este caso, es retirar el explante en la zona de la escleritis y darle antiinflamatorios orales, ¿no? Como dijo la doctora Toribio. Y bueno, en los otros casos, sí, pues yo tuve un caso, uno de los primeros casos que vi fue una escleritis post cirugía pterygium, en la cual empezamos con prednisona, acetioprina, ciclofosfamida, fuimos escalando hasta llegar a rituximab porque que fue lo único que paró la necrosis, ¿no? Es curioso también porque las escleritis van dando la vuelta, ¿no? En 360 grados, ¿no? Así que vamos viendo como la crónica de una muerte anunciada, como A mí me cómo se gusta va. me gusta esto del manejo, pero creo que también tenemos que brindarles la orientación de que si hay terigio, posterigio y mitomicina, ahí es superficie expuesta y hay microbios que pueden estar generando la infección. Y es lo primero que tenemos que saber, que tenemos una herida limpia para poder pasar a los inmunomoduladores, porque si no vamos a desatar vamos a hacerle la casa completa a la pseudomona. Y a mí me ha pasado mucho que encuentro, como dijo el doctor Siberio, pseudomona y manejarla se vuelve más complicada. Entonces, si algún colega ve un caso así, primero háganle un cultivo a las secreciones que encuentran alrededor de la necrosis, porque si encuentran alguna bacteria o algún bleb, la van a pasar muy mal con un inmunomodulador o con un corticoide. Y eso también para el tema de las escleritis convencionales. Sé que por ahí hay una preguntita en la que dice, ¿cómo hago la escalada de la prednisona? Si tiene la posibilidad de generar una referencia a un área especializada, no le dé prednisona, porque llega a nosotros y llega o mejorado con la bendición de Dios o llega mucho más complicado si es una infección. Entonces, y tampoco no nos permite ayudar a deducir la fuente o la causa de la enfermedad. Yo preferiría que se indague mucho, que se busque mucho la causa para que podamos utilizar de manera adecuada este tipo de medicamentos. ¿Qué opinan ustedes? Este, yo quería un poquito, Zuli, si me permites, aprovechando, aquí deben haber muchos residentes escuchando, pero cuando operen un terigio, nunca dejar la esclera libre. Siempre hay que poner o un desplazamiento o un injerto conjuntival, pero ponerle mitomicina y dejar la esclera libre Ujú. puede funcionar en el corto plazo, pero después de unos años, esa esclera desvitalizada va a empezar a ulcerarse y arriesgar al paciente a hacer este tipo de infecciones. Entonces, eh, eso es más fácil, claro, sacar el terigio, ponerle mitomicina y chao, pero le están haciendo un mal favor al paciente en el futuro. Siempre cubrirlo con conjuntiva, el lecho escleral, les va a liberar de esos problemas más adelante, ¿no? Así es. Eso es. Y si Enzo, ¿tú nos quieres comentar algo? Yo creo que ya dije lo que tenía que decir. Y se dijo. Mira, la escleritis es poco frecuente, ¿ah? No sé cuál será la experiencia de ustedes, pero yo creo que recibo una escleritis por cada 4 o 5 uveas. Y cuando uno saca la cuenta de la estadística que mostró doctora Vilusca, quiere decir que al oftalmólogo general le va a llegar una escleritis por año. Y eso no te permite hacer mucha experiencia. Entonces, claro, el oftalmólogo general, uno dice, mira, inicia los antiinflamatorios no esteroidales. Si quieres ir un pasito más allá, pídele el reumatograma. Es una manera coloquial de decir factor reumatoideo, anti-CCP, los ANCA y anticuerpos antinucleares. Pero un poco lo que dices tú, va a depender del acceso que tienen los pacientes a un especialista en inflamación ocular.
Porque para nosotros es algo común, pero para el oftalmólogo general es algo que van a ver de manera infrecuente. Por lo tanto, a los más jovencitos, recordarles que el tratamiento de esto es sistémico. Y Lo, recordarles lo dijo la también, colega, perdón. claro, y recordarles también que no es todo ojo rojo escleritis, ¿no? Hacemos pruebas para poder generar esa validación y utilizamos, por ejemplo, la fenilefrina para poder saber si es que estamos sobre esclera, sobre epiesclera, y también utilizamos los síntomas como el dolor para poder reflejar la ubicación en la que estamos. Entonces, por favor, em, veamos estos pacientes con la luz del día, abramosle mucho el ojo, hagamos todos los movimientos que hacemos cuando incluso evaluamos un paciente con estrabismo, veamos si hay bilateralidad. Veamos si hay migración, como hace rato hemos visto un nódulo conjuntival que pudo haber pasado por una escleritis nodular y en realidad era una circunstancia diferente. Entonces, seamos lo más clínicos. Lo bonito de hacer UVIA es que nos obliga a ser clínicos o sí. No podemos, y después nos vamos a comprobar lo que hacemos a través de los laboratorios o las evaluaciones con el equipo multidisciplinario que podemos tener al lado. Pero el diagnóstico tiene que ser muy claro para que podamos generar un enfoque correcto y un tratamiento adecuado. También salvar los ojos como lo hacemos todos los días. Ahora, Creo que Zuli, tenemos, sí, dígamelo. me recordaste un comentario acerca del tratamiento para los oftalmólogos generales. Muchas veces, claro, van a tener epiescleritis o escleritis de poca severidad. Y a esos casos, aparte del antiinflamatorio no esteroidal, se les puede dar como coadyuvante un corticoide. Truco de viejo. Les recomiendo que no escojan la prednisolona acetato. ¿Por qué? Porque la formulación acetato potencia la penetración intraocular y por lo tanto estás agregando un riesgo de hipertensión ocular, glaucoma. Recuerden que hay pacientes que después se empiezan a automedicar esto en el largo plazo, porque la mayor penetración de la prednisolona acetato es a través de la córnea. Por lo tanto, el acceso hacia el tejido escleral es pequeño. Por lo tanto, en esos casos cuesta la mitad del valor y les va a dar el mismo control de la inflamación local una gotita con dexametasona. Lamentablemente en Chile ya no llega el Isotto Maxidex, que era el que se usaba hasta hace 20 años, que era dexametasona sola. Y hay que asociarlo a un antibacteriano que puede que no necesites, pero la dexametasona se las recomiendo más que la prednisolona en las escleritis y epiescleritis. Ujú. Pero, Enzo, en esa línea, también me gustaría recalcar que en una escleritis necrotizante no usen ningún corticoide tópico, ¿no? Cuando ya se ulceró la esclera, si le ponen corticoides tópicos van a promover melting y perforación ocular, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los corticoides van a hacer que las células inflamatorias, los neutrófilos que están llenos de enzimas proteolíticas, se rompan y produzcan una mayor disolución del colágeno, ¿no? Las metaloproteinas, todo esto se va a descompensar. Entonces, nunca dar corticoides tópicos en pacientes que tienen ulceración escleral, ¿no? Y de repente para orientar a los colegas, ¿en qué momento considerarían colocar un parche escleral en estos pacientes con escleritis y adelgazamiento? Yo en realidad soy bien conservador en ese sentido, porque la esclera es increíblemente resistente, ¿no? Tengo pacientes con escleras súper delgadas, pero están años y no hacen problemas. Claro, si uno ve un estafiloma ya con la uvea casi afuera, ¿no? Hay que hacer un parche, ¿no? Definitivamente, ¿no? Bueno, hay un riesgo de que con traumas mínimos se pueda perforar, pero... y de todas maneras, nunca hacerlo en caliente, ¿no? O sea, la escuela es muy noble y he visto cosas que, o sea, hasta que no se perfore, no parchar el Mm. ojo. Tratamiento médico, incluso la esclera de alguna manera se recupera, empieza a proliferar fibroblastos, de alguna manera se restaura algo la arquitectura
y resiste, es muy resistente, ¿no? Pero nunca hacer un parche escleral en caliente, ¿no? Porque eso lo único que va a hacer es precipitar más la inflamación y va a empeorar el cuadro, ¿no? Bueno, yo te cuento una anécdota, Carlos. Hace poco tuvimos un paciente, el último que presentó Miluska, una granulomatosis con poliangiitis, con una escleritis necrotizante que realmente se perforó. Entonces sí, tuvimos que hacer una medida, este, desesperada para que no se pierda el ojo, sí tuvimos que hacer un parche en caliente, con una esclera con un parche, con una esclera o con un parche que sabíamos que se iba a caer, ¿ya? Mm. En el tiempo, pero nos dio tiempo para que funcione el rituximab, que ya iba con el paciente. Y cuando se estaba, digamos, el parche, y posteriormente hicieron ya, me parece que plástico, no sé quién fue ya es un tema que lo manejaron también con otras especialidades, hicieron un parche de membrana amniótica y al menos se pudo conservar el parche. La recomendación que yo daría de repente acá entre colegas es que cuando se hace eso, pues aumentar la inmunomodulación, a ver si en este caso tuvimos un poco de suerte que se logró controlar el- la escleritis, porque en todo caso, si no, iba a terminar con la pérdida total medidas Claro, desesperadas al final, ¿eh? ya está Pero perforado, tienes dijiste, que parchar, ¿no? No queda, Sí, bueno. tienes que parchar. Claro. claro, pero hay dos cosas en lo que cuenta Iván. La primera es el diagnóstico. Las granulomatosis con poliangiitis se perforan más. Y lo segundo, lo que Iván no dijo, pero creo que te adivino. No se perfora la esclera en cualquier parte, se perfora a nivel del limbo. Sí, Entonces, normalmente es yes, cuando tienes una queratitis ulcerativa periférica asociada a la escleritis, ese es el ojo que se perfora. Porque, como dice Carlos, la esclera es muy resistente, pero cuando tienes ulceración limbar, la queratitis ulcerativa periférica es traidora, se perfora y a veces tú tienes que parchar justo antes de que se perfore. Y muchas veces los colegas que meten mano quirúrgica ahí nos recomiendan hacer un retroceso conjuntival en la misma cirugía, que también es una excepción a lo que acabamos de decir, que es no dejar la esclera desnuda, pero en esos casos el retroceso conjuntival te permite ganar 1 o 2 meses de control local de la enfermedad mientras el rituximab o los inmunosupresores hacen su trabajo. Pero es una situación muy excepcional también. Claro. Esclera libre, pero sin mitomicina, ¿no? El problema es Exacto. cuando le ponen mitomicina. ¿Y Ahí cuál sí es la vale. experiencia que tienen con rituximab? ¿Alguno tiene experiencia con Sí, rituximab en escleritis? Iván. Eh, sí, va bastante bien. Y la primera opción para reumatología, realmente estos casos sí el manejo es interdisciplinario, ¿no? Generalmente las escleritis necrotizantes están asociadas a enfermedades sistémicas, sobre todo como la granulomatosis con poliangiitis, ¿no? Y el tratamiento, en artritis también hemos visto, ¿no? Si no va con ciclofosfamida es rituximab, ¿no? Ujú. Muchas veces, como tenemos un grupo ahí de reumatólogos jóvenes en el hospital, el trato es bastante de amistad, ¿no? Entonces, a veces me preguntan a mí, si por la escleritis hay que pasar a rituximab, se pasa, no cuestionan, ¿no? Porque a veces sí es un poco complicado, ¿no? Yo al menos Bueno, cuando veo un caso de escleritis o vasculitis asociado a ANCA, mi umbral para pasar a rituximab es muy, muy bajo. No tengo muchos pacientes en realidad con esta situación, pero el rituximab es muy bueno para controlar eso, Es muy bueno, o sea. la granulomatosis con meningitis. Antes se usaba ciclofosfamida, ¿no? Pero ya con rituximab creo que se puede obviar la toxicidad de la ciclofosfamida y es un fármaco muy efectivo, ¿no? Tanto Por en la esclerosis. módica de $3.000 el gramo, eso es lo que tiende a costar por aquí en Chile, no sé allá. Si está mucho es un más poco barato, nos difícil vamos al pensar. India. Es cada 6 meses, o sea, No, pero, Sí, sí. pero al inicio es más frecuente. Es doble. sí, más frecuente, sí. Sí, sí, sí. Es Y bueno, verdad. las recomendaciones también para estos Ojo a la cara. inmunomoduladores
como lo estamos utilizando en pacientes de la tercera edad, tienen que recordar que tenemos a puertas probablemente el zóster o probablemente las infecciones, básicamente las urinarias en las pacientes adultas mayores, y vamos a utilizar medicamentos que realmente son difíciles a veces de controlar cuando se generan estas infecciones. Ya me ha pasado pacientes que vienen con artritis reumatoidea y las bolean, terminan haciendo zóster, o pacientes que hacen infecciones urinarias que terminan en hospitalización. Entonces, el manejo definitivamente es integral. Tenemos que pensar que es un paciente que debe pasar por el reumatólogo, por un internista, y si es mayor de 60 años, por un geriatra, porque tiene que haber un director de orquesta que nos ayude a acomodar todos los tratamientos que tienen estos pacientes. No son pacientes con escleritis nada más, son hipertensos o son diabéticos, y en nuestra realidad pueden tener un complejo de Gón bien guardadito. Entonces, tengamos en cuenta al paciente completo, definitivamente. Muy bien, nos recontra pasamos, son las Muy 9:19. bien. Gracias, Zuli. Gracias a ti. Gracias, doctores, por estar esta noche con nosotros. Gracias, Miluska. Estaba bonita la charla. Gracias, Daigoro, porque está Gracias, doctores. Muchas entusiasmado. gracias. Gracias por su tiempo. Buenas noches a todos. Noches, gracias. Gracias, Enzo. Gracias por el tiempo. Un placer, ¿no? Carlos, gracias a Gracias. todos. Un gusto. Cuídate, Hasta luego. Enzo. Buenas noches. Chao. Igualmente un Chao, abrazo muchas grande. gracias. Gracias. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.